Bueno, vamos a ver el tema del direccionamiento IP versión 6, que es un nuevo modelo de direccionamiento entre comillas, porque la verdad es que es bastante viejo. Ya sabemos que comenzó en los años 90, finales de los años 90, y es el direccionamiento que va a ser utilizado en Internet a futuro, aunque ya se está utilizando. Muchas organizaciones a nivel mundial ya lo implementan, incluso en Colombia también ya se ha implementado. Algunas universidades como la Universidad del Atlántico, como la Universidad del Norte, por ejemplo, aquí en la costa, la Universidad Simón Bolívar, pues lo tienen implementado. Digamos que algunas empresas, pues también, lo que son empresas conocidas como Microsoft, Facebook, Google, pues ya tienen implementado direccionamiento IPv6 en sus organizaciones. Y lo más probable es que cuando ustedes salgan, pues ya ese direccionamiento pues esté ya implementado y más masificado. Incluso el gobierno colombiano ya, digamos que por ley, las instituciones estatales, creo que las regionales, comienzan con las regionales y luego van con las nacionales, tienen que tener implementado IP versión 6 en sus direccionamientos de red. O sea que tienen que convivir IP versión 4 e IP versión 6. El direccionamiento IP versión 6 pues es un modelo de direccionamiento un poco más complejo en cuanto a su estructura y vino a solucionar el problema del agotamiento de las direcciones IP versión 4 que se está dando ya a nivel mundial. Tanto así que en la actualidad todas las direcciones IP versión 4 disponibles para asignación están entregadas a los RIRs, que son los organismos que regulan la asignación de direcciones IP por regiones. LACNIC, ¿sí?, que es el RIR de Latinoamérica y el Caribe, es la organización que asigna las direcciones IPs a todo lo que son los países de Latinoamérica y el Caribe, incluido México también. Digamos que ellos entregan el direccionamiento que tú alquiles, que tú les compres. El costo de las direcciones IPs, no importa cuántas compres, es de $2.500. Instituciones de educación, pues como universidades, colegios, pues tienen un descuento del 50%. Así que las IPs le quedan en $1.250 a estas instituciones. Es un pago único, pero si no haces un uso de las direcciones IPs, pues te las quitan. Hablando de direcciones IP versión 4, ¿oyeron? Las IP versión 6 te las regalan actualmente. Cuando quieres direcciones IP versión 4 te dan un bloque IP versión 6 también. Entonces, como hemos visto actualmente, para poder hablar de comunicaciones en red hay que definir valores de direccionamiento. En todas las capas del modelo OSI durante las comunicaciones o del modelo TCP/IP en las comunicaciones se tiene que direccionar. Esto es algo común cuando tú vas a mandar un paquete por algún servicio de mensajería, tienes que poner la dirección del remitente y la dirección del destinatario. Siempre hay que poner datos de direccionamiento. Las redes de computadoras no son la excepción. Tiene que haber un direccionamiento. Y nosotros hemos visto que en la capa 2, o sea, en la capa de enlace a datos, está las direcciones MAC. En la capa 3 están las direcciones IPs. Ya vimos las direcciones IP versión 4. Vamos a ver ahora las direcciones IPs versión 6. Y recuerden que las direcciones IP no se pueden repetir, aunque en el caso de las IP versión 6 hay un manejo especial que se da a las direcciones IPs que se repitan dentro de un mismo segmento de red. Y como habíamos dicho anteriormente, cuando un dispositivo tiene una dirección asignada, al dispositivo se le denomina host, ¿sí? El equipo se llama host, es un equipo en la red. Como dijimos anteriormente, el direccionamiento IP es el que se utiliza en capa 3 y tenemos dos tipos de direccionamientos que se pueden aplicar actualmente, que son las direcciones IP versión 4, que son las que hemos visto hasta ahora, direcciones de 32 bits, lo que implica que se permiten más de 4.000 millones de direcciones y ya no alcanzan. Hay más de 4.000 millones de máquinas en el mundo con una dirección IP asignada. Ha habido muchas técnicas que se han utilizado, algunas de las que hemos visto como Subnetting y VLCM, pero se han asignado para tratar de optimizar el uso de las direcciones IP versión 4 lo mejor posible. El hecho de que existan direcciones IP privadas
permite que se puedan reutilizar las direcciones IP versión 4 en diferentes redes separadas y a través de Internet. Y es probable incluso que ustedes tengan el mismo direccionamiento de red que tengo yo acá en mi casa. Que sus computadoras en sus casas tengan las mismas direcciones 192.168.1.0, las 24. De tal forma que no va a haber ningún tipo de conflicto porque esa dirección IP ya sabemos que no sale de la red a la que pertenece. Cada vez que queremos salir a Internet lo hacemos con una IP pública que tiene nuestro equipo, el equipo que nos puso el proveedor de servicios de Internet. Ahora, con IP versión 6, las direcciones ya no son de 32 bits, sino que son de 128 bits. Recuerden que con cada bit adicional se duplica la capacidad o la cantidad de conexiones posibles porque se multiplica por 2. Entonces, si con 32 tenemos más de 4.000 millones de direcciones, con 33 bits tendremos más de 8.000 millones de direcciones. Y con 34 más de 16.000 millones de direcciones. Ahora imagínense con 128 bits. O sea, la cantidad de direcciones se amplificó exponencialmente. El direccionamiento IP versión 6 permite toda esta gran cantidad de direcciones IPs. Ese número sería como 340 sextillones, 282.366 quintillones, 920.938 cuatrillones, 463.463 trillones, 374.607 billones, 431.768 millones, 211.456 direcciones posibles, matemáticamente hablando. Pero ya ustedes saben que hay ciertas direcciones que son especiales y que no se pueden tocar, así como acá que tiene las de loopback, las de las APIPA y una serie de direcciones que tienen un significado especial. Adicional a eso, pues la de red y la de broadcast que tampoco se pueden asignar. Pero hay que tener en cuenta que en IP versión 6 el concepto de broadcast desapareció. O sea, no existe una dirección llamada dirección de broadcast. Sí se puede seguir manejando mensajes masivos hacia todas las computadoras de una red, lo que sería un mensaje de broadcast, pero ya no con una dirección específica de broadcast que es común a todas las máquinas, a todas las redes, perdón. De tal manera que ya cuando tú vas a hacer el cálculo de las redes, pues no vas a tener que restarle 2. Solamente tendrás que quitarle 1, que es la dirección de red. Porque la dirección de broadcast no será tenida en cuenta dentro de los cálculos de las redes a calcular. Es más, aquí no vas a tener que hacer segmentación, así como lo estamos haciendo ahora de complicarnos la vida, tratando de sacar la cantidad de bits que necesito tomar para poder obtener la misma cantidad de equipos necesarios para la red. Porque las cantidades son tan grandes que digamos que pues ya está estipulado por dónde se tienen que segmentar las direcciones. Entonces, estas direcciones, señores, se expresan en notación hexadecimal y se divide la dirección en 8 grupos, cada grupo de 16 bits. O sea que 16 por 8 daría 128 bits. Este es el formato de una dirección IP versión 6. Se expresa en notación hexadecimal. La notación hexadecimal es la que se utiliza con números que van del 0 al 9 y letras que van de la A a la F, como ya yo les expliqué anteriormente. Entonces, en este caso tenemos 16 símbolos para representar todos los números. Tengamos claro algo. Un número hexadecimal son 4 dígitos binarios. O sea que un número hexadecimal es la mitad de un byte, lo que se conoce como un nibble. Así se le llama ese concepto. La agrupación de 4 bits es un nibble. Entonces, este 2 que tenemos aquí, pues es un número en hexadecimal, no en decimal, que se representa en binario como 0010. ¿Sí? El 2001 se representa, cada uno de estos valores representa 4 bits y 4 por 4, 16. Ahí están los 16 bits de cada bloque. Y se separan por 2 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 bloques.
Estos todos están en 0. Hay una norma, la idea es tratar de reducir al máximo lo que se tiene que escribir, porque entre más se escriba, más posibilidades de error va a haber. Entonces, podemos resumir esta dirección como 2001, 2.0db8, 2.ac10, 2.fe01, 2.2 Estos 2 puntos pegados representan todas estas cantidades de ceros. ¿Por qué? Porque ya el sistema sabe que son 8 bloques. Aquí hay 4 bloques, pues faltan 4, que serían los 4 bloques de ceros que están aquí. Esta es una forma corta de escribirlo. Aquí lo vamos a explicar ahora mismo, la representación textual. Son 8 grupos de 16 bits separados por 2 puntos. O sea, cada grupo es de 16 bits. La notación hexadecimal de cada nibble. O sea, ya sabemos que un número hexadecimal son 4 bits. ¿Listo? Entonces 4 por 4, 16 bits. Si se ponen 3 dígitos o 2 dígitos, eso implicaría que los ceros a la izquierda no se están escribiendo. ¿Oyeron? Porque yo puedo eliminar esos ceros para que no tenga que escribir un número tan grande. O sea que este 2001, 2.0db8, yo lo puedo representar por 2001, 2.db8. Hay solo tres números hexadecimales. El sistema sabe que puede rellenar con ceros a la izquierda, el cero que hace falta, porque los ceros a la izquierda no valen nada. Acuérdense que el 0,1000 es igual al 1000. Ahora, ¿qué pasa con los bloques de ceros que están pegados? Como por ejemplo aquí, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pues otra forma de ahorrar es la que ya les había mostrado. Yo puedo reemplazar todos los ceros que están juntos por 2 puntos, 2 puntos. Así como está aquí. O sea que en vez de poner 0, 0, 0, 2 puntos, 0, 2 puntos, 0, pongo 2 puntos, 2 puntos. Y es el mismo valor. ¿Qué sucede? Si te das cuenta aquí, 1, aquí hay 3, falta un 0 aquí adelante, listo. Aquí hay dos números, pues faltan 2 ceros aquí adelante. Y entonces dice 1, 2, 3, 4, 5 bloques. Y deberían ser 8. Bueno, aquí en la mitad entonces faltan los 3 bloques que hacen falta. Aquí en la mitad. Entonces faltan los 3 bloques de cero que están aquí. Obviamente cada bloque de 0 en realidad son 4 ceros en hexadecimal. No son ceros en binario, son ceros en hexadecimal. O sea que cada uno de los ceros, ¿sí?, representa 4 dígitos binarios. Ahora, eso de agruparlos todos solo se puede hacer una sola vez, señores. ¿Cómo así? Tenemos esta dirección, diferente a la de arriba. 2001, 2.db8, 2.0, 2.0, 2.0. 2000C, 2.0. Entonces aquí tengo otro 0 que podría reemplazar. Entonces yo debo escoger con cuál de los dos, cuál de los dos voy a agrupar. Si estos 3 o este que está solo aquí. Entonces decidieron agrupar estos 3. Y sacaron el 2001, 2.db8, 2 puntos, 2 puntos, 2000C, 2.0, aquí toca ponerlo por obligación, 417A. ¿Por qué toca ponerlo por obligación? Porque ya yo puse aquí los 2 puntos pegados. Imagínense que yo ponga 2 puntos aquí y 2 puntos acá, sin ponerle el 0. Entonces, ¿cuántos van aquí y cuántos van acá? Porque él dice 1, 2, 3, 4. Faltan 4. Entonces, ¿será que van 3 aquí y 1 acá? ¿O van 2 aquí y 2 acá? ¿O va 1 aquí y 3 acá? Entonces, él no sabe. Por eso no podemos permitirnos escribir estos 2 puntos más de una vez. Porque él simplemente deberá mirar. A ver, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, porque esto ya está ahí, 4, 5. O sea que me faltan 3 bloques. Bueno, van aquí. Entonces, solo lo puedes hacer una vez. Si lo cogías de este lado, pues te tocaba poner los 3 ceros pegados. Por eso se puso aquí, porque es más corto de esa manera. Ahora, la representación y la escritura de los prefijos en IP versión 6. El formato preferido consiste en escribir todos los bloques completos, eliminando los ceros a la izquierda de cada bloque. Si se dan cuenta, pues aquí eliminamos el 0 antes de la D. Aquí se eliminaron los 2 ceros antes de las Fs. Aquí se puso un solo 0, aquí un solo 8. En realidad son 4 ceros y cada uno de esos 4 ceros es un número hexadecimal, no un número binario.
Y aquí es 008. Perdón, 0008. Aquí es 0811 porque hay 3 bits. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y los 8 bloques completos. El formato comprimido consiste en elimina los ceros, agrúpalos y pon los 2 puntos, 2 puntos. Ahora, esta dirección es distinta a la de arriba. Comienzan igual, pero son diferentes. Porque este dice 2001, 2 puntos DB8, 2 puntos, 2 puntos, 43. O sea que hay 1, 2, 3 bloques. Aquí en la mitad entonces faltan 5 bloques de ceros. Esta IPv4 compatible ya eso no existe, eso no se aceptó, fue deprecado. La palabra deprecado indica que fue reemplazado por alguien más, algún otro, en este caso algún otro direccionamiento lo reemplazó. Esa palabra significa precisamente eso, que ese elemento dejó de utilizarse y fue reemplazado por otro. Entonces ya las IPv4 compatibles que se lograban escribiendo 2 puntos, 2 puntos y la dirección IPv4 para representar una dirección IPv6, pues ya no se puede usar. Se maneja con el IPv4 mapeado, que consistió en el mismo estándar, pero colocándole un bloque de FF aquí en este valor de acá. ¿Sí? Para poder manejar el mapeo de una IPv4 bajo una IPv6. Ahora, ¿qué pasa, señores, cuando tienes que acceder a recursos a través de algún protocolo de comunicaciones, como por ejemplo HTTP, o sea, una página web? Resulta que el nombre de dominio, señores, google.com, miempresa.com, americana.edu.co, ese nombre de dominio puede tener letras y puede tener números. Yo puedo tener, por ejemplo, www.pagina1.com. Entonces, cuando yo ponga una dirección IPv6, en donde yo ponga letras y números, ¿cómo va a ser el sistema para saber si eso es una dirección o es un nombre de dominio? El hecho de que el nombre no tenga sentido, de que sean letras y números sin sentido, no tiene razón de ser porque hay sitios web en la Deep Web o en la red oscura, en la red profunda, perdón, que tienen esos nombres, ¿sí? Nombres sin sentido de letras y números agrupadas. Entonces, la forma de decir, hey, esto que estoy escribiendo aquí no es un nombre de dominio, es un nombre, es una dirección IPv6, es escribirlo entre corchetes. O sea que cuando vas a navegar en una página que tiene una dirección IPv6 y quieres acceder a ella por la dirección y no por el nombre, porque no lo tiene, tú vas a poner en la URL HTTP o HTTPS, dos puntos en las enlaces, y vas a escribir la dirección IPv6 entre corchetes. Y ya lo que va después de la carpeta, la página, lo que vayas a visitar, pues si lo escribes normal sin ningún problema. Ahora, este literal en rutas UNC es el uso que le da Microsoft al manejo de las direcciones IPv6 para conectarse a través de una red de computadoras que use el protocolo Samba, ¿sí? SMB, para acceder a un recurso compartido en la red, a una carpeta, una impresora. Entonces, se escribe backslash, porque así es como se referencia una máquina en NetBIOS. NetBIOS es el protocolo para recursos compartidos de Microsoft. Entonces tenemos 2001. Miren que reemplazaron los 2 puntos por un guión, así como hicieron con las direcciones MAC, porque los 2 puntos tienen un significado para ellos. Las unidades de almacenamiento pues se representan por 2 puntos también. C2 puntos, D2 puntos, E2 puntos, etc. Entonces ellos decidieron no usar los 2 puntos, sino usar un guión. Ahora, el problema es, él puede pensar que eso es un nombre de una máquina o que es una dirección IP. Entonces, Microsoft, ¿cómo solucionó ese inconveniente? Pues compró un dominio de red, un nombre de dominio lo compró que es ipv6-literal.net y lo montó en sus servidores, en un servidor. Y cuando una máquina quería navegar en un recurso compartido, pues colocaba la dirección IPv6 en el formato con los guiones
Estos guión indican que es dos puntos. Y terminaban con .ipv6-literal.net para que se le hiciera una consulta al servidor DNS y el servidor DNS sacara de ese rango la dirección IP versión 6 y se la calculará a la máquina. Ahora, el problema es que ya Microsoft, digamos que decidió montar ese dominio localmente en cada computadora. De tal manera que ya ese dominio no existe en Internet, sino es local a cada máquina. Y eso es transparente al usuario. Él no se da cuenta que ese dominio existe ahí. Simplemente es para poder convertir ese nombre en una dirección IP versión 6. ¿Cómo? Pues sencillo, las direcciones se reemplazan por los dos puntos y los guiones se reemplazan por los dos puntos y se pone 2001, 2 puntos DB8, 2 puntos FF y ahí se va armando la dirección. En IP versión 6 no existe la máscara de subred, señores. Ese concepto no aparece acá. Se usa el concepto de prefijo y longitud del prefijo en un formato que ya vimos que se llama CIDR, Command Interdomain Routing. No es más que escribir después de un slash la longitud del prefijo. ¿Y qué es la longitud del prefijo? Pues es sencillo, lo que en la IP versión 6 era el espacio de la máscara que se encontraba ubicado a unos. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder separar la dirección de red de la dirección de host. Entonces, en el primer direccionamiento tenemos 2001, 2 puntos DB8, 2 puntos 3003, 2 puntos, 2 puntos, y aquí está el slash del prefijo. La longitud del prefijo aquí es 48. Eso quiere decir que los primeros 48 bits de la dirección representan a la red de computadoras de esa dirección IP versión 6. Y como cada bloque es de 16 por 3, 48. O sea que los tres primeros bloques representarán la dirección de red y deberán mantenerse idénticos en toda la red sin ningún problema. Ahora, si tenemos un slash 64, pues entonces en ese caso, pues 16, 32, 48 y 64. Pero ahí no da 64. Pues señores, acuérdense que ese 2 es 0002. Lo que implica que por cada uno de esos dígitos hay 4 bits almacenados. Entonces, la máscara, imagínense, escribir una máscara aquí sería muy complicado. Por eso desapareció ese concepto. El concepto, no el uso. Ahora, hay diferentes tipos de direcciones IP versión 6, señores. Tengamos cuenta que las direcciones pueden ser, por ejemplo, de tipo únicas, que es una dirección individual para cada computadora, teniendo claro que en IP versión 6, señores, una interfaz de red puede tener múltiples direcciones IPs. En IP versión 4 también, pero en IP versión 4 siempre va a haber una dirección principal. En IP versión 6 no, todas son iguales. Adicional a eso, aquí no existe el conflicto de direcciones IPs. Por lo tanto, varias máquinas pueden tener la misma dirección IP y en ese caso se conoce como una dirección ENICAS. Una dirección únicas es una dirección que se le asigna a una única máquina y ella es la única que la puede tener. Una dirección ENICAS es una dirección de tipo únicas también, pero que se le asigna a múltiples computadoras. O sea, varias computadoras tienen la misma dirección IP. Y multicast es una identificación de grupo. O sea, una dirección IP que identifica a un grupo de computadoras. Aquí que tenemos, señores, los ejemplos de algunos prefijos de red. En IP versión 4 también existen algunos de estos conceptos, pero digamos que en IP versión 6 también se manejan, aunque tienen de pronto una cantidad de direcciones diferente o menor a la que se manejaba, o mayor también a la que se manejaba en IP versión 4. Por ejemplo, en IP versión 4, la ruta por defecto o la ruta default
es la dirección IP 0.0.0.0, que representa a todas las redes que ese equipo no conoce. En el caso de la IP versión 6, la ruta por defecto se escribe 2.2./0. ¿Saben? O sea que en vez de poner 0.0.0.0, en el caso de que tu firewall sea IP versión 6, tú tienes que poner 2.2./0. Y serán todas las redes que tu equipo de router no conoce. Sin especificar es que no hay una dirección IP asignada a la máquina, 2.2. En la 128, o sea, un valor vacío. La dirección del loopback o de localhost, que antes era, en IP versión 4 era la 127.0.0.1.2.3, no importa. Acá la dirección de loopback es una sola. Entonces, en vez de ser todo el rango 127 asignado como en IP versión 4, acá simplemente es poner 2.2.1/128. Esa es la dirección de loopback o dirección de retorno, la forma en la que la computadora se llama a ella misma. Ahora, las direcciones multicast, señores. Multicast, acuérdense que son direcciones de grupo. Son todas aquellas direcciones que empiecen por FF. ¿Por qué? Porque para que sea una dirección de multicast válido, tienen que tener los primeros 8 bits de la dirección IP en 1. Entonces, por eso se pone aquí FF00 en las 8. Porque los únicos que importan son los primeros 2. 4 y 4, 8. Ahora, ¿por qué no se pone FF en las 8? Porque entonces los ceros irían a la izquierda y todo el valor sería 00. ¿Ya? Entonces no sería una dirección de multicast. La dirección de multicast tiene que empezar por FF. Entonces puede ser FF00, FF01, FF20, FFA3. Pero mientras los 8 primeros bits sean 1, esa es una dirección de multicast. Direcciones de link local únicas. En este caso, señores, lo que en direcciones IP versión 4 se conocía como las direcciones APIPA. Las direcciones autoasignadas por las máquinas. Cuando una máquina no tiene una dirección IP que le asigne, asignada por un servidor de HCP o por un ser humano en la configuración manual, el sistema se autoasignará una dirección IP. ¿Sí? Normalmente una 169. Entonces, en IP versión 6, las direcciones F80 son direcciones que solamente se pueden utilizar para comunicarse localmente. Es más, solo dentro de tu propia red. No, esas direcciones F80 no pueden salir a otras redes distintas, así sean otras redes de la misma empresa. ¿Sí? Porque las 169 les pasa lo mismo. No son ruteables, se dice. No se pueden enrutar hacia otras redes. Entonces, esa link local se usa cuando los procesos necesitan una dirección IP para funcionar y no hay un servidor que te la asigne. Todas las máquinas que tengan habilitado IP versión 6 tienen una dirección F80 asignada. La ULA son las únicas local address o únicas local únicas, se dice también. ¿Qué pasa en este caso? Son aquellas que empiezan por FC. O sea, los primeros 7 bits de la dirección son 4 unos y 1 0. Faltaría un 0 más allá a la derecha porque tiene que ir. Pero puede ser 0 o 1. Entonces, todas las FC00 normalmente son direcciones que antes en IP versión 6 se conocían como direcciones privadas. Acá también son direcciones que no pueden salir a internet. ¿Oyeron? Pero pueden ser enrutadas dentro de la propia red. Ahora, el problema de que no puedan salir a internet es que aquí no existe el NAT, no existe el Network Address Translation, no existe el cambio de dirección IP. ¿Qué va a pasar en ese caso, señores? Que si solamente tienes una dirección FC00 y una F80,
no vas a poder navegar en Internet. Necesitas unas global únicas. Si te asignan una global única, pues listo, ya no tienes problema. Únicas global únicas es las direcciones IP públicas. IPv4 mapeada, ya dijimos que esta es para mapear a IP versión 4 dentro de IP versión 6. Consiste en poner las 4 Fs al final, iniciando por 2 puntos, 2 puntos, o sea, todos esos bits deben estar en 0. Y pones la dirección IP versión 4. Y la IP versión 4 compatible, que está desaprobada ya, que es simplemente pegar los 2 puntos, 2 puntos y poner la dirección IP versión 4. Y la site local única también está desaprobada, deprecada. Y en ese caso eran las que empezaban en FEC0/10. Fueron reemplazadas por las de ULA. Ahora, ¿por qué no han desaparecido? Pues de pronto por compatibilidad con sistemas antiguos. Entonces las direcciones únicas, señores, en este caso son direcciones que se le asignan a una interfaz de red, de tal forma que sirva para identificar a ese equipo. Ahora, es probable, cuando oímos de direcciones únicas, sabemos que es una dirección para una única máquina, digámoslo así. Como les dije al comienzo, una máquina puede tener varias direcciones IP asignadas a ella misma, pero esas direcciones no tendrían que repetirse, ¿sí? Serían solo para esa computadora. Otra computadora tendría que utilizar otra dirección IP distinta. Pero existen unas direcciones tipo énicas que tienen un significado especial. Entonces tenemos las únicas globales, únicas de enlace local, EWI64, que de todo lo que está aquí es lo único que no es un tipo de dirección, sino una forma de asignar la dirección. Y tenemos la únicas local única. Como les dije, las direcciones IPs están organizadas por bloques. ¿Listo? Los primeros 64 bits, o sea, estos 48 de aquí y estos 16, se utilizan para identificar a una red de computadoras. Y los últimos 64 bits para el equipo, para el host. Eso me da un rango bastante grande de máquinas. Ahora, ¿cuál es la organización que decidieron asignarle a este direccionamiento? Dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Una empresa puede tener múltiples subredes. Entonces, que los primeros 48 bits, o sea, los primeros 3 bloques de la dirección hexadecimal, sean fijos para esa empresa. Y que él internamente, para poder hacer la segmentación o las subredes como tal, pues divida aquí este bit de 16, este bloque de 16 bits. Ponga valores diferentes en diferentes subredes y no hay problema. Y aquí, pues, este ya es el identificador del equipo como tal. Entonces, toda dirección IPv 6 que empiece por 001 o por 2000 como dirección específica, ya que el 2000 es 0010, entonces cumple con el criterio. El 3000 es 0011, así que también se cumple el criterio. Si es una dirección múlticast creíble. Y lo que es 4, por ejemplo, ya donde tú determinas es 0100, ya ahí cambió, los 3 primeros bits ya no son 001. Así que las direcciones que 2000 y 3000 son direcciones de tipo únicas global. Ahora, estas direcciones únicas globales son las que antes se conocía como direcciones IP públicas. Son globalmente ruteables porque obviamente pueden enrutarse a través de Internet sin ningún problema. Representan el 13% del total de direcciones posibles. O sea que es bajito, ¿no? Para las direcciones públicas, pero resulta que no, señores, porque con los primeros 45 bits para la red de la empresa, porque obviamente de 48 le quitas 3 aquí, porque deben ser fijos esos, y ¿quién te quedan 45 bits? O sea que tú puedes sacar de aquí 35 billones
184.372.088.832 redes diferentes. Cada una de esas redes de 38 bits. ¿Ya ves? Entonces, a pesar de que es un rango pequeño de direcciones, pues sigue siendo muy grande para lo que permite direcciones IPv 6. Entonces, estas únicas global son las que son globalmente ruteables, o sea, son las direcciones que se asignan a los equipos en Internet. Entonces, los RIRs, ¿sí?, son los que se encargan de asignar estas direcciones únicas globales a las empresas que se las soliciten. ¿Sí? Ahora, si tú no las solicitas, pues te la asigna el proveedor de Internet, el ISP. Porque al ISP, el RIR de esa zona, de esa región, le vendió unas direcciones IPv 6 para que él se las asigne a sus clientes. Entonces, el ID de subred, este que está aquí en la mitad, estos 16 bits, es básicamente el que vamos a utilizar para organizar la red en tamaño, en rangos consecutivos. Entonces, todo lo que sea un mismo site, cuando oigan la palabra site, sí te están hablando de, en este caso, pues, el equipo completo como tal. Digamos que la red completa de la empresa. Ese es el site. Y cuando dice por el administrador del site, es el administrador de la red de la empresa. Entonces tenemos un rango de direcciones que se pueden asignar, ya sea del bloque 2000 o del bloque 3000, todos son válidos. Y se le puede asignar un identificador de tipo EUI64, que le vamos a explicar ahorita más adelante. Entonces, los rangos de direcciones IPs asignables están organizados. A los ISPs, o sea, a los proveedores de servicios de Internet, que les tienen que dar un rango grande para que se lo puedan asignar a sus clientes, le dan un prefijo de longitud de 32 bits. ¿Eso qué quiere decir, señores? Que, basándonos acá, a este tipo de direcciones, por ejemplo, solamente los dos primeros bloques son idénticos. Los demás, todos están en 0 para representar toda la red completa. Entonces, como los proveedores de servicios de Internet tienen que asignarle direcciones a todas las máquinas que existan en la red, pues se les da un rango bastante grande, un /32, porque él le va a tener que entregar un /48 a sus clientes empresariales. ¿Vieron? ¿Por qué? Señores, porque el /48 es el prefijo globalmente enrutable que se le asigna a una empresa. Y la idea de su red aquí es para que él segmente internamente en sus respectivas subredes. Si le das un /64 hasta aquí, él podría hacer esa idea aquí, pero digamos que los que se encargan de organizar las direcciones IP, pues decidieron organizarla de esta forma. Entonces, el caso normal es un /48 para las empresas. O sea, los primeros 3 bloques suman los 48 bits iniciales que deberán mantenerse idénticos para que sea la misma red. O sea que el LACNIC o tu proveedor de servicios de Internet aquí en Colombia te asignó una dirección IPv 6 y te dio los 3 primeros bloques. Y te dijo, 2001 DB8FF es tu bloque de red. Este cuarto, utilízalo para segmentar las subredes. Y el resto es el host. ¿Sí? Es la identificación de la máquina. Los primeros 48 bits son tu identificador de red no global. Este de la mitad lo vas a usar para segmentar. Y el resto, pues sí, es el del host. Ahora, si tú eres una casa o una empresa pequeña, tú no vas a utilizar segmentación de redes. ¿Para qué? ¿Tú por qué vas a sacar? No, que voy a segmentar la red de la cocina de la red del televisor. Vas a sacar una subred
para 2, 3 máquinas, una subred para un solo computador, un televisor. O sea, no tiene sentido. Entonces, cuando tú no vas a segmentar en redes, no te dan un slash 48, te dan un slash 64. Porque el slash 64, señores, llega hasta el ID de subred. De tal manera que ya no lo puedas cambiar, porque te lo entregó el proveedor también. ¿Ya? Lo que te da un rango más pequeño de direcciones que el que se le asigna a una empresa. Ahora, si tú nada más quieres una sola dirección IP versión 6, te dan un slash 128. Porque con el slash 128 solo se permite una máquina. Bueno, las direcciones de enlace local, lo que en IP versión 4 se llamaba APIPA, son aquellas que empiezan por F80. ¿Ya? Bueno, normalmente los primeros 64 bits, que son los de la red, el resto están en 0. Por eso casi todas las direcciones de enlace local vas a verlas como F80, 2 puntos, 2 puntos, y luego 4 bloques de direcciones, que son el identificador ya de la interfaz. Estas direcciones F80 no pueden salir a internet. Es más, no pueden pasarse a otra red distinta, así sea de la misma empresa. Son las que en versión 4 se representaba con la 169.254. Entonces, todas nuestras máquinas tienen una dirección F80 asignada, porque no tenemos quien nos asigne direcciones IP en nuestra red. IP versión 6, pues, perdón. Ahora, ¿qué es EUI64, señores? Es una forma de generar una dirección IP versión 6 única para tu equipo basada en la dirección MAC de tu tarjeta de red. Entonces, la dirección MAC está escrita en hexadecimal. La dirección IP versión 6 también. Entonces, lo que se hace en este caso, señores, es tomar la dirección MAC, partirla en 2 bloques, el OUI, el identificador global de la organización. Vamos a cambiarle el bit UL, que es este bit de aquí, y si está en 0 lo ponemos en 1, y si está en 1 lo ponemos en 0. Eso existe así porque las direcciones MAC, que son asignadas por el proveedor, el que creó la tarjeta, normalmente tienen ese bit en 0. Ese bit es el universal local. O sea, si está en 0, indicará que la dirección MAC es la que viene de fábrica, por lo menos. Eso es lo que normalmente quiere decir. Si está en 1, es porque esa dirección fue cambiada por el administrador de la red por alguna razón. Ahora, hay mucha gente que no le presta atención a esto. Simplemente, pues, le colocan cualquier dirección MAC y asunto resuelto. Pero normalmente la regla recomienda que si la vas a cambiar por una MAC tuya aleatoria, en ese bit pongas un 1 y que mires a ver qué número te da. ¿Ya? Porque eso indicará que el prefijo es local. Perdón, el prefijo no, esa dirección es local. O sea, se asignó localmente acá en la red y no es la que viene de fábrica. Entonces, ese bit en el caso de IP versión 6 se cambia. Si está en 0 se pone en 1 y si está en 1 se pone en 0. Y se calcula un nuevo número, que sería 4A. Y aquí entre el OUI y el identificador de la interfaz se coloca FFFFFE como parte de la dirección del host. ¿Sí? Entonces tienes una F80, 2 puntos, 2 puntos. Por ejemplo, no tiene por qué ser F80. 4A y IE C9FF FE21 8506. ¿Ya ven? Entonces, EUI 64 no es más que, no es un tipo de dirección, sino una forma en la que se pueden asignar las direcciones. O sea, que un servidor de HCP verifique con la dirección MAC de la interfaz de red y con base en esa dirección MAC calcule la dirección IP versión 6. Las únicas local única o ULA, de únicas local address en inglés.
En este caso son esas que empiezan por FC. Y en donde los primeros 7 bits son 4 unos y el segundo bloque sea 110. Y el cuarto valor que hace falta para los 4 bits ahí lo representa este bit L. ¿Sí? Que indica que el prefijo es de administración local. O sea, esa dirección unicast local la creaste tú mismo como administrador que eres de la red. Si aparece un 0 es porque seguramente esa dirección te la ha asignado un proveedor tuyo. ¿Sí? Normalmente estas direcciones no dependen del proveedor. Yo puedo poner las mías propias porque a la larga son privadas, no salen a internet. ¿Sí? Entonces se usan en comunicaciones internas que no requieran acceso a internet. Entonces tú tienes que tener varias direcciones asignadas acá. Procesos locales internos de la empresa que tú no quieras que salgan a internet, los direccionas desde las direcciones FC. Comunicaciones internas que tú no quieras que salgan de la red LAN a la que pertenecen, o sea, que no puedan pasar a otras subredes de la misma empresa, las manejas con la F80. Y las que sean para internet, pues sí, ya las manejas con una dirección 2000 algo. ¿Sí? Entonces tendrías que tener por lo menos 3 direcciones por equipo. Pero eso no implica desperdicio porque son muchísimas direcciones. Las direcciones énicas, ¿cuáles son? Son esas direcciones que tú le asignas de tipo únicas a varias máquinas. O sea, a varias máquinas le das la misma dirección IP. No hay conflicto aquí, como si lo había en ipv 4. Ahora, ¿qué quiere decir que esa dirección únicas se le haya asignado a varias máquinas? Sencillo, que se vuelve énicas. ¿Qué quiere decir aquí? Cuando alguien quiera acceder a un recurso que es gestionado por varias máquinas con direcciones IP de tipo énicas, todas van a tener la misma dirección. Por ejemplo, tienes 3 servidores web que tienen exactamente la misma configuración, exactamente el mismo sitio. ¿Por qué? Para poder atender a una gran cantidad de usuarios. Las computadoras tienen unas limitantes, ¿sí? Tanto físicas como por software. Entonces, por ejemplo, digamos que una computadora que tú tienes ahí con un servidor web solo permite 200 conexiones al mismo tiempo. O sea, 200 conexiones concurrentes se le llama. 200 usuarios a la vez. Pero te percataste que estás atendiendo 250, 300 usuarios al tiempo. Ahora, no es porque el servidor los esté atendiendo a todos al tiempo. No, él tiene un límite que es 200. Entonces, él comienza a descartar cuando se pasa de 200 y deja de atender a esas personas. Entonces, es probable que esas personas insistan nuevamente, esas máquinas insistan nuevamente y esta vez ya haya menos conexiones y te atienda. ¿Listo? Pero si llegas a la capacidad máxima, de ahí ya no va a atender a más nadie, va a quedarse atendiendo lo que ya tiene asignado. Entonces tú puedes coger otro servidor y duplicas la capacidad. Entonces dice, bueno, tengo 2 servidores que me aceptan 200 computadoras. A los 2 servidores les voy a poner la misma configuración, las mismas páginas web y la misma dirección énicas. ¿Sí? La misma dirección únicas para volverla a una dirección énica. De tal manera que si yo quiero ver esa página web, yo coloque como dirección de destino la dirección énicas y el primero de los 2 que esté desocupado me atiende. Porque, ojo, las direcciones énicas son direcciones que se le asignan a un grupo de máquinas. Pero cuando tú haces una solicitud a esa dirección, se dice que te responde la más cercana. ¿Cómo así? La que esté menos desocupada, la que te atienda, la que te responda primero. Con esa es con la que tú te vas a comunicar. ¿Sí? Entonces, esas direcciones normalmente se manejan como direcciones de destino. No se usan como inicio de una comunicación. Entonces, quiere decir que si tienes una dirección énicas, ya sea global o local única, pues en este caso, señores, tendrás que tener otra para tus comunicaciones normales. O sea que aquí no existe conflicto de direcciones IP, señores. Y eso hace peligroso este direccionamiento.
Las direcciones múlticas, señores, en este caso son direcciones de grupo, pero ahora sí, no como las énicas, que son direcciones de un grupo de máquinas, pero que a la larga tú te comunicas con una sola. No, estas son direcciones de grupo para comunicarte con el grupo al mismo tiempo. Y son aquellas que empiecen por FF. O sea, todas las que tengan los primeros 8 bits en 1. Los otros 4 bits de la zona de la red se manejan para unas banderas especiales llamadas ORPIT. Ahorita vamos a verlas. El otro bloque representa el ámbito de la red, o sea, dónde es conocida esa dirección MAC. Y los últimos 112 bits ya son la identificación del grupo como tal. Entonces, el bit 0, o sea, el que va aquí en este bloque de 4 bits, que ese siempre está en 0, es un bit que no tiene sentido en estos momentos, o sea, no está siendo utilizado para nada. Así que está ahí para algunas futuras referencias que se quieran utilizar. El bit R, que es el que le sigue, es el punto de reencuentro, se le dice. Aplica cuando tu máquina pertenece a varios dominios de redes múlticas, o sea, a varios grupos múlticas distintos. Y ella es el punto de encuentro de un grupo múlticas con el otro. Normalmente esto siempre está en 0, señores. El bit P indica si la dirección incluye información del prefijo. ¿Por qué? Para saber si la asignación de la dirección múlticas se va a hacer de manera dinámica. O sea, la propia máquina se autoasigna una dirección o el servidor así le autoasigna una dirección o es una IP fija que nunca va a cambiar. Y el bit T es si esa dirección fue asignada de forma permanente. O sea, esa dirección múlticas es tuya y nadie la puede tocar. Te la asignaron de manera global a ti y es alcanzable por internet incluso si quieres. Ahora, el bit del alcance determina hasta dónde llega esa conexión múlticas. Por ejemplo, si el valor del cuarto bit de aquí, porque este es todos estos bits de aquí. Entonces, si ese valor, aquí donde está ese 2, si ese valor es 1, es porque estamos hablando del nodo local y es para una dirección múlticas local interna de la máquina. Si es 2, es porque es del link local, o sea, que no puede salir de la red a la que pertenece. No puede ser enrutada a otras redes internas tampoco. 5 es de site local, o sea, aquí en este espacio donde está el 2, se pone un 5. En ese caso es de site local. O sea, la FF05 es una dirección múlticas que es accesible por toda la empresa, con todas las diferentes subredes que ya tiene. Eso sí, no puede salir de esa red. Y la E, aunque hay más valores intermedios, estos son los más comunes, la E indica que esa dirección de múlticas es global. O sea, es una dirección de múlticas accesible desde Internet. Y también podemos utilizar un identificador especial de grupo para indicar con qué grupo es que me voy a comunicar. Por ejemplo, toda dirección que piense por FF02 es primero, es múlticas y segundo es de link local. O sea, solamente puede comunicarse con su propio segmento de red. Y si la dirección termina en 1, aquí, o sea, FF02.2.1, es la que significa el broadcast en este caso. Es una dirección múlticast para que te comuniques con todas tus direcciones locales de tu red, ¿ya? Pero las de tu propio segmento de red. Y si es FF02.2.2, es que te quieres comunicar con todos los routers de esa red. Solo los routers. ¿Sí? Por ejemplo, para intercambiar información de tablas de enrutamiento, cosas por el estilo. Entonces, el broadcast aquí ya no es una dirección de cada subred, sino que es una dirección única, FF02.2.1.
Bueno, vamos a mirar en nuestra computadora las direcciones IP versión 6 que tengan asignadas. En la próxima clase vamos a aprender a hacer unas configuraciones de direcciones IP versión 6. Y yo les voy a compartir unas máquinas virtuales para que las descarguen. Entonces, vamos a pasarnos a la consola del sistema operativo para ver qué dirección IP versión 6 podemos llegar a tener nosotros. Muy bien, esta es la consola. Ya saben que carga con Windows R y la palabra reservada CMD. O inicio CMD también abre la shell del sistema operativo. El comando que voy a ejecutar es el comando ipconfig, que me permite visualizar la configuración de red de mi computadora. Entonces noten que aquí tenemos un adaptador Ethernet de VirtualBox, que es el de mis máquinas virtuales, y el adaptador Ethernet, digamos ese es el nombre que tiene, que es el de la red normal aquí de mi casa. Aquí tenemos una dirección IP versión 6 asignada. Miren que es una FE80, o sea que es una dirección de link local. No sirve para salir de internet ni para comunicarse con otras subredes. Y IP versión 4 tenemos 192.168.1.143. Voy a pasarme al equipo Mac y les voy a mostrar cómo es ahí una dirección, perdón, les voy a mostrar cómo se visualiza las direcciones IP versión 6 acá. Y vamos a probar si hay comunicaciones desde esta FE80 hasta la FE80 del Mac. Lo hago desde el Windows hacia el Mac porque en mi máquina Windows yo tengo un software que es un anti-malware, una suite de seguridad que no permite que le hagan ping al Windows por políticas de seguridad. Pero él sí puede hacer ping a las demás máquinas. Entonces me voy a pasar a la máquina Mac. Muy bien, ahí tengo la shell del equipo Mac. Y acá para visualizar la información de la red es el comando ifconfig. En Windows es ipconfig, acá es ifconfig. Igual que en Unix. En Linux también es ifconfig. Si yo le digo Enter, me van a salir todas mis interfaces de red. Ahí están. ¿Sí? Ahora, a mí solamente me interesa, señores, la interfaz EN0. ¿Por qué? Porque esa es la interfaz de la red que tengo en la que me conecta a la Wi-Fi. Entonces yo le puedo decir ifconfig espacio EN0, que es como el Mac llama a las tarjetas de red de tipo Ethernet. Y le doy un Enter. En este caso, si observan bien, aquí aparece una dirección FE80. Hasta aquí. ¿Sí? Miren que también aparece una dirección 2001, acá debajo. Eso porque en unas prácticas que estábamos haciendo con otras clases, pues le asigné una dirección IP de ese tipo. Entonces, miren que esa dirección que tiene IP versión 6 ahí asignada, pues la voy a utilizar para hacerle ping. Sigue siendo también una FE80, ¿sí ven? Entonces voy a probar a hacerle un ping desde la máquina Windows. Bueno, la forma de hacer esto es a través del comando ping, P-I-N-G. Un ping es un mensaje de tipo ICMP. ICMP es un protocolo de Internet Control Message Protocol, protocolo de control de mensajes de Internet. Y en el caso del comando ping, lo que hace es una solicitud de eco y espera una respuesta de esa solicitud de eco. Un eco simplemente es cuando tú le hablas a una montaña así y ella te rebota el sonido. Entonces, eso es lo que estamos esperando aquí, ver el rebote de esa conexión. Entonces, voy a hacerle un ping a la IP versión 4 primero. 192.168.1.134. Esa es la IP de mi equipo Mac. La de mi equipo Windows es la 143.
Listo, y ahí hay respuesta. O sea que la máquina sí está ahí. Ahora vamos a probar a hacerle un ping a la dirección IP versión 6, la F80. F80, dos puntos, y es la 10B5. Dos puntos, F9C, dos puntos, 3386, dos puntos, F00F. Esa es la dirección IP versión 6 que tiene mi Mac en el rango F80. Y ahí está la respuesta. O sea, la máquina sí está respondiendo, la IP es alcanzable, pero esa IP no puede salir a Internet. ¿Ven? Esa IP no se puede utilizar solamente para cosas locales aquí dentro de la misma red donde estamos nosotros. Ese era el tema, señores, de las direcciones IP versión 6. Un resumen muy rápido del direccionamiento, de cómo se maneja este direccionamiento. En la próxima clase vamos a configurar computadoras para ponerle unas direcciones IP versión 6 y unas direcciones IP versión 4. Y voy a necesitar que por favor descarguen las máquinas que les voy a compartir. También vamos a ver cómo se configuran en los equipos de red. ¿Oyeron? Entonces, con eso terminamos el tema de la clase de hoy, señores, y ya nos veríamos en la próxima clase.